Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. I'm sure you still meet the remark that, what are the Negroes, why aren't they optimistic? They say, but it's getting so much better. There are Negro mayors, there's Negroes in all of sports, there are Negroes in politics, they're even accorded the ultimate accolade of being in television commercials now. And, I'm glad you're smiling. Is it at once getting much better and still hopeless? Well, I don't think there's much hope for it, to tell you the truth. As long as people are using this peculiar language. It's not a question of what happens to the Negro here, or to the black man here. That's a very vivid question for me, But the real question is what's going to happen to this country. I have to repeat that. Go home to my Lord and be free. Para hablar y tematizar sobre la influencia de las mujeres en el movimiento afroamericano y segregacionista norteamericano, hay que referirse a 3 puntos claves en la historia de este país. El primer punto sería el pasado colonial y la mentalidad colonial en lo que van a ser las 13 colonias inglesas, de donde va a surgir la mentalidad de la supremacía blanca. Aquí se va a enlazar el concepto de raza, racismo y clase, porque son ellos los que tienen dinero, son los plantadores los que van a emplear mano de obra esclava que van a traer desde África. Los afroamericanos entonces se van a enlazar no solo cultural y socialmente, sino también económicamente. Segundo punto, que es la Guerra Civil Norteamericana. En la Guerra Civil Norteamericana se va a dar el enfrentamiento social y político de los del norte contra los del sur. En un momento donde en 1863 se va a abolir la esclavitud, va a haber un realce de esta mentalidad racista que tiene que ver con condiciones de la raza, pero también de clase, porque no olvidemos quiénes tienen la mentalidad capitalista contra los que son o los que van a seguir con la mentalidad de las plantaciones, a qué se van a dedicar unos y otros. El concepto que hila aquí los 3 es el de la modernidad. La modernidad va a cosificar nuevas formas de racismo, también va a cosificar la modernidad nuevas formas de pensar al otro y también nuevas formas de dominación y de esclavitud. La década de los 60 es un momento en que no solo en Estados Unidos, sino también en el mundo hay revoluciones contraculturales y sociales que demandan una nueva forma de visibilizarse, una nueva forma de lucha y de empoderamiento. Los años 50 y los años 60 surgen 3 movimientos a nivel mundial, pero sobre todo en Norteamérica surge uno, es el movimiento afroamericano, el movimiento estudiantil y el movimiento pacifista. Los años 60 son cúspides, sobre todo en Estados Unidos, para entender por qué van a surgir estas manifestaciones y van a visibilizar sus derechos. De ahí tenemos como autoridades, que no me gusta decirlo mucho, pero ciertos líderes o figuras simbólicas del movimiento afroamericano, a Martin Luther King. ¿Por qué? Porque desde 1955 entró en escena, o sea, desde los años 50 a los años 60. Lo asesinan en 1968 y él va a marcar por eso una tendencia en los años 60. A la par, y también lo voy a relacionar, está el presidente de Estados Unidos. En 1960 está Kennedy. ¿Qué es lo que tienen en común los dos? Una lucha encarnizada por los derechos civiles. Ellos llegan y se dan cuenta que no es posible que en la segunda mitad del siglo XX, mientras están proyectando una imagen de la democracia del mundo, que es Estados Unidos, en su propia población adentro no haya libertades ni igualdad civil, ni siquiera tenían el derecho a voto los afroamericanos. Los liga a los dos esta cuestión, luchar por las minorías raciales. Martin Luther King pues lo van a simbolizar muchísimo por la famosa conferencia o el discurso de Tengo un sueño. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Además de que empieza a ver que hay una insistencia en hacer visible el movimiento afroamericano. Y la tercera figura que también yo metería ahí, porque es muy importante y se va a conectar con la participación de la mujer, pues también es Malcolm X. Malcolm X va a ser un líder representativo del Partido de las Panteras Negras. They killed Brother Bobby Hutton, shot Brother
Brother Warren Wells, arrested Brother David Hilliard, our national captain of the Black Panther Party. They are making it their business through process of arresting me and my wife, through a process of arresting numerous Panthers on the... Y un cuarto momento diría también los medios de comunicación. Sin la televisión haciendo y proyectando la situación que vivían los afroamericanos, no hubiera podido tener esas repercusiones sociales y culturales, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Y eso iba a hacer presión en el gobierno, desde Kennedy hasta Johnson. De ahí que surjan también y la importancia del papel de la mujer. Si bien el feminismo tiene su punto de desarrollo en los años 70, ya desde la posguerra la mujer tiene un papel activo. La mujer se da cuenta de que no solo va a llegar y conquistar campos laborales y campos que ella quiere, por la necesidad de seguir manteniendo a los hijos, puesto que los esposos pues no regresaron de la guerra y ya van conquistando de esta manera el campo laboral y económico. A partir de la economía despierta su mentalidad política y se dan cuenta que deben manifestarse. Segunda influencia es el acceso a la educación. La educación va a ser muy importante para que las mujeres entren. Y tercero, los cambios contraculturales. Las primeras mujeres afroamericanas que van a estar en el partido de las Panteras Negras y visibilizando la causa son porque tienen un ascenso a la educación. No hay que olvidar que los estándares y las tasas crecen después del periodo de posguerras. Tenemos el caso de la niña Ruby Bridges, ella desde los 6 años que tiene la incidencia, la visibilidad al asistir de los 6 años a la primaria en un momento donde estaba la segregación tremenda. Los carteles donde se manifestaban en contra de ellas, una de las mamás, todos en la dirección pidiendo que ya no llegara, y ella fue un símbolo, se mediatizó, se proyectó, pero fue un símbolo muy importante porque eso le dio más poder al movimiento negro, al Black Power. They kept pointing at me and shouting. They kept saying, we're going to poison her, we're going to hang her. Tenemos también ahí a la profesora Angela Davis. Angela Davis es muy importante porque ella va a continuar con la labor. Después de Brown, sigue Angela Davis como unas figuras muy importantes del movimiento de las Panteras Negras. La educación se conecta muchísimo con ellas. Sus estudios se define como marxista, feminista. Tiene estudios también en leyes, tiene estudios en abogacía y ella va a defender la causa y sobre todo la situación de los afroamericanos en las prisiones. Hay que recordar que la causa y las manifestaciones de la racialidad en Norteamérica tiene múltiples escuelas, prisiones, la segregación como el boicot de Montgomery, que no era posible que todavía en 1955 se siguiera segregando por ser afroamericano, por ser, como decían ellos, de color, tenías que dejarle el asiento a los blancos. Ya sabemos que Rosa Parks es de las primeras que se va a manifestar aquí y no le va a ceder el lugar, y a raíz de eso es que entra la causa con Martin Luther. Mrs. Parks, what in the world ever made you decide to be the person who, after all these years of Jim Crow and segregation, what made you at that particular moment decide you were going to keep that seat? I felt that I was not being treated right and that I had a right to retain the seat that I had taken as a passenger on the bus. But Mrs. Parks, you had been mistreated for many, many, many years. You've lived most of your life in Montgomery, Alabama. What made you decide at the first part of the month of December 1955 that you had had enough? The time had just come when I had been pushed as far as I could stand to be pushed, I suppose. Well, Mrs. Parks, had you planned this? No, I hadn't. It just happened. Yes, it did. Ellas son íconos porque están visibilizando el movimiento y a la par del feminismo. Tan es así que la educación las conecta, como es el caso de Mary Jackson. Mary Jackson, una de las primeras mujeres en trabajar en la NASA, con estudios en física, en matemáticas y en computación, no podía ni siquiera asistir a la escuela y tenía que tomarla de manera nocturna en Hampton, y que ella le van a apoyar, y curiosamente por eso se conecta con la Guerra Fría. Ella va a ser una pieza clave en la Operación Mercury, que va a demostrar la carrera espacial en el enfrentamiento entre Norteamérica y la Unión Soviética. Las mujeres tienen un rol muy importante y tan es así que las propias afroamericanas son las primeras en criticar el feminismo, el sexismo dentro del partido de las Panteras Negras y también dentro del feminismo, que ellas las mismas las siguen segregando.
es algo que sigue hasta nuestros días. Su punto álgido son los años 60, pero podemos seguir viendo esta lucha que sigue manteniéndose. Tan es así que se demuestra inclusive en el mundo que, bueno, a mí me gusta mucho el mundo de los cómics, ¿verdad? Curiosamente, en 1966 se crea Black Panther, que es una referencia al poder negro, y en 1968 Falcon, los primeros superhéroes negros, y esto es por la presión que se está haciendo desde las mujeres, desde los afroamericanos, intelectuales, abogados y todos aquellos que son asesinados por la causa. When the glory comes, it will be ours, it will be